Ok. Em, Les decía entonces que la definición de santidad o de santo suele asociarse a una elección para un uso especial, ¿no es cierto? Literalmente, la teología ha desarrollado esa, esa definición, ¿ok? Y es correcta, pero teóricamente, o sea, lingüísticamente es correcta. Pero en la práctica, ¿cómo se usa? ¿En qué términos se usa la palabra santidad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando le llama santo a Dios? O cuando llama a los seres humanos a ser santos. ¿A qué se refiere en términos prácticos? ¿Hay alguien que se recuerde lo que hablamos aquí o hay alguien que nos quiera compartir en realidad a qué se refiere en términos prácticos la Biblia cuando le llama santo a los hijos de Dios? Están Eh, bastante... buena- Buenas Ay, tardes, hermanos. Sí, O sea, buenos días, perdón. buenos Eh, días, hermano Víctor. sí, santo, lo que pienso es apartarse del mal. Amén, Y amén. por algo hay, no me acuerdo el versículo, pero el que es santo, santifíquese, el que es justo, siga siendo Sí, justo. Y entonces es un camino, pero no porque yo ya sea santo, o sea, en este segundo, milésima de segundo puedo ser santo quizás, pero más rato en una instancia de segundo puedo cometer otro error. Y estamos así como en un vaivén, pero en el fondo de todo e ir subiendo, escalando. Así amén. lo aprecio. Amén, totalmente de acuerdo, hermano. De hecho, por eso es que la hermana White aquí dice, vivió una vida santa y santificada. Como que parece una redundancia, parece que estuviese dando vuelta en algo innecesariamente repetido, ¿no es cierto? Pero la verdad es que una cosa, una cosa es vivir en santidad, es decir, estar libre de pecados, ¿ok? O, Impecabilidad. cuidado con esto. Aquí no estamos hablando de impecabilidad. Alguien nombró allí la palabra impecabilidad. Miren, impecabilidad, como definición, la impecabilidad significa que una persona ya no puede pecar, ¿ok? Eso significa impecabilidad. Ahora, yo les pregunto, ¿en en alguna etapa de la vida del ser humano existe eso? Les pregunto. no. No, ¿verdad? No, nunca ha existido eso. A ver, yo les pregunto, en el caso de Adán, antes de que pecara, ¿tenía Adán la impecabilidad? Yo creo que ahí sí. A ver, quién dice Ahí sí? sí, ¿Quién dice no? digo que sí porque ahí no tenía el conocimiento de lo que era el pecado. Ya, ok. A ver, Entonces se mantenía en su santidad. ok, hermana Luz, yo le pregunto, ¿y si Adán no podía pecar? Entonces, ¿por qué pecó? ¿Cómo pecó? Ay, ay, sí, no Porque sé. no tenía Porque tenía conocimiento la del bien y el tendencia. mal. A ver, perdón, hermano Víctor, ¿cómo dijo? Eh, Recordemos que en ese momento se le abrieron los ojos Así con es. el conocimiento del bien y el mal, una Ajá, vez que cayeron en la tentación. claro, claro. Entonces, De igual manera, antes de eso, quizás vivían en un mundo de no pecar. Ajá, No quizás, es así, de no pecar, porque así el Señor en la Biblia lo expone ok. cuando lo hizo. Pero, y después explica que no, pues, o sea, ellos eh, después pecaron al comer ese fruto, la vida les cambió y por algo lo tuvo que sacar del vuelto. Sí.
Así es. Bueno, el hermano, a ver, se me fue. Alfredo Rodríguez me parece que había levantado su manito primero. Hermano Alfredo. Sí, sí. Bueno, recuérdese que el asunto del pecado comprende lo que Pablo dice que es el misterio de la iniquidad, que Ujú. tiene que ver cuando, cómo va a ser que dentro de un ambiente santo, en la misma presencia de Dios, se origina lo que es el pecado. Así Pero es. también tenemos que recordar la situación de que el Señor nos dio el libre albedrío y eso es parte de su Amén. amor para con nosotros. Amén. Entonces, eso es parte de nuestra, de la decisión de amarle o no. Por Amén. eso podemos decir que Hermano, podemos yo pecar tengo antes o después. Perdón, una- espéreme un poquito, hermana Luz, porque vamos por orden. Van levantando las manitos ya. El siguiente hermano que levantó la manito fue el hermano Samuel, pero me gustaría decir algo con respecto a lo que dijo el hermano Alfredo. Muy importante. Antes de que Adán pecara, pecó Eva, ¿no es cierto? Eva pecó primero. Y antes de Eva, ¿quién nosotros sabemos que pecó? Pecó Lucifer, ¿verdad? ¿No es cierto? sí, Nosotros sabemos que así pecó fue. Lucifer. Ahora, ahí hay otro ejemplo. Ahí hay otro ejemplo. Cuando Dios creó a Lucifer, ¿le dio impecabilidad? ¿Le dio eso? Ah, A ver, vamos, no, vamos a recordar una cosa. Yo les dije que la definición de impecabilidad es que no puede pecar. Esa es la definición de impecabilidad. ¿Ok? pero es que de todas maneras desde un principio existe el albedrío. Eso es Exactamente. desde un Es principio. eso. Hermana Luz, usted dio en el clavo. Mire, usted dio en el clavo. No puede existir a la vez, no puede existir impecabilidad y libre albedrío. No puede existir eso. ¿Por qué? Porque impecabilidad significa imposibilidad de pecar, ¿ok? Pero libre albedrío, ¿qué implica? Implica la posibilidad de pecar, ¿verdad? Es obvio, es una cuestión de lógica. Entonces, ¿le dio alguna vez Dios a algún ser inteligente, ¿no es cierto? ¿Le dio alguna vez Dios a algún ser inteligente la impecabilidad? ¿Se la dio Dios a alguno? No, mirándolo desde ese punto de vista que usted lo está comentando, no, hermano, Es porque obvio que no se lo... es una decisión. Exactamente, es una decisión. Entonces, miren, el asunto es el siguiente. El ser humano, ni antes de pecar, ni después de pecar, nunca jamás va a tener el don de la impecabilidad, por si se le puede decir don, porque en realidad eso implicaría que no es libre, ¿no es cierto? Entonces, miren, el asunto es el siguiente. Cuando a veces se habla de la impecabilidad, o cuando se dice, por ejemplo, estas personas están hablando de la impecabilidad, en realidad, a ver, los únicos que yo sé, que yo tengo certeza que predicaban la impecabilidad, ¿ustedes escucharon alguna vez hablar del movimiento de la carne santa? ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? No, yo no. Sucedió en los primeros años de nuestra iglesia, Ah, por allá en el año, cerca de los años 1900, 1890 y algo, ¿ya? Al finales del 1800. Miren, allá surgió en los Estados Unidos un movimiento que se llamaba el movimiento de la carne santa. Se le llamaba así porque ellos creían, ellos predicaban una doctrina en donde ellos creían que el ser humano a través de su caminar con Cristo podía alcanzar un nivel superior que ellos le llamaban el nivel de la impecabilidad. O sea, ellos le llamaban a ese nivel el nivel de la santidad. Y cuando ellos alcanzaban ese nivel, según lo que ellos creían, la persona ya no volvía a pecar nunca más. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Pero hermanos, eso en la Biblia no existe. En la Biblia eso no existe. Ni siquiera, ni siquiera cuando Jesucristo vuelva. Lo que Jesucristo nos ha enseñado es que nunca más volverá a levantarse el pecado. Pero eso es una profecía. Ojo con eso es una profecía. No es que Jesús le saca a la humanidad la capacidad de desobedecer.
porque el Señor nunca jamás nos va a quitar la libertad de albedrío, jamás. Nosotros vamos a ser libres por toda la eternidad. Porque si el Señor pudiese retirar la libertad de albedrío, entonces díganme ustedes si no sería más fácil que la retire ahora y se acaba el problema, ¿sí o no? Se acaba el problema. Entonces, el Señor... Para no incurrir en el Perdón, pecado. les pido por favor que revisen sus micrófonos porque están activados automáticamente al entrar. Yo aquí no puedo cambiarlo, me parece mucho. A ver, denme un momento. Voy a tratar de silenciar los micrófonos. Ok. Ya, el siguiente que tenía su manito levantada era el hermano Samuel, que me parece que se conectó con el teléfono de... Sí, ahí está, Samuel Zavala, me parece mucho que era hermano Samuel. Adelante. Después venía nuestra hermana Pamela. Muchas gracias, hermano Jairo. Sí, precisamente me parece que ya todo lo que quería comentar ya lo dijo usted. Exactamente el movimiento de la carne santificada de los años 1888 en adelante, ¿no? Bueno, ahí, ¿no? La apostasía alfa y la omega que ahora también va a surgir, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esta parte. Por otro lado, sí, la impecabilidad jamás va a existir, porque si no, Exacto. bueno, el más impecable, podríamos decir, hubiera sido el mismo Lucifer, porque él estaba, pues su cargo, su puesto era querubín protector, o sea, imposible que peque. Pero eso demostró que no es así. Todos tenemos libre albedrío. Antes de bueno, en la eternidad pasada y en la eternidad futura también. Entonces, Dios no va a quitar nunca ese libre albedrío, si no, seríamos, pues, como dice el Espíritu de Profecía, meros autómatas, ¿no? Ese es el término que usa. Exactamente. Entonces, bueno, es muy interesante porque la profecía es que nunca más, como lo dijo usted, ¿no? Se levantará el pecado, ¿no? Y por los siglos de los siglos sin fin habitaremos, ¿no? Al abrigo del Altísimo. Bueno, todo es muy hermoso, ¿no? Así que simplemente eso quería agregar. Gracias. Gracias, hermano Samuel. Mire, aquí hay una persona que pregunta, el hermano Alfredo Rodríguez pregunta, ¿cómo podemos interpretar esa declaración de que el pecado no se volverá a levantar? Bueno, como le decía, hermano, la declaración de que el pecado no se va a levantar es una declaración profética. Miren, este es un dilema que por mucho tiempo el cristianismo ha tenido. Cuando Dios habla, cuando Dios predice algo en el futuro, ¿significa que lo está predestinando o significa que simplemente está mostrando el futuro? ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, lo que nosotros creemos como adventistas, y siempre, desde nuestros orígenes, ¿no es cierto?, es que Dios no produce predestinación. Dios no obliga a los seres humanos a seguir cierto camino porque Él lo decide, sino que a todos nosotros nos da libertad de albedrío, ¿verdad? Ok, esa premisa hace que quede a un lado la idea de que Dios es predestinador, ¿ya? Eso quiere decir que cuando Dios dice que el pecado no se volverá a levantar, Dios no está quitándonos el libre albedrío. Lo que está haciendo Dios es simplemente anunciarnos que por la obra que Él está realizando en los cielos y aquí en la tierra con Jesucristo, ¿no es cierto?, condenando al pecado en su propia carne y más tarde a través de este juicio investigador, ¿no es cierto?, y de este proceso de santificación al cual Él va sometiendo a las personas que van a entrar en la vida eterna, el Señor les da la capacidad de ya no volver a ser engañados, ¿ok? Y de ya no tener ganas otra vez de probar lo que es el pecado. Pero ¿por qué no vuelven a caer? Porque ya lo probaron, ya lo vivieron. O sea, a ver, cuando usted metió la mano a la jaula del león con hambre, el león le agarró la mano y casi se la destrozó. Y usted sacó la mano, ¿ok? Ahora, yo le pregunto, ¿usted va a volver a meter la mano en la jaula del león? Yo creo que lo más probable es que usted no vaya a volver a meter la mano en la jaula del león, por lo menos no conscientemente, ¿ok? Ahora, les pregunto,
¿Significa eso que es imposible que usted meta la mano en la jaula del león? O sea, ¿ya no puede meterla nunca más? ¿O si usted quiere, podría meterla otra vez? Yo creo que la pregunta es retórica, ¿verdad? O sea, es obvio que la libertad está. Usted si quiere puede volver a meter la mano en la jaula del león, pero ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es de decisión. Porque usted ya lo entendió. O sea, ¿qué locura se pasaría por su cabeza si usted quisiera otra vez meterle la mano dentro? Después de que los doctores a duras penas le pusieron otra vez los pedazos de dedo en su lugar, le reconstruyeron los huesos, le pusieron prótesis, le hicieron todo lo necesario para que usted pueda volver a tener su mano funcional, ahora no la va a volver a meter de nuevo, ¿se fija? Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros en el mundo eterno, pero eso no significa que se acaba la posibilidad de volver a pecar, porque el Señor no va a tener un reino de autómatas, jamás, nunca, jamás. Dios no va a tener un reino de autómatas, porque si no el amor no sería posible. La Biblia nos enseña que el amor tiene posibilidad solamente en medio de la libertad. Dios ama la libertad. Dios es un Dios amante de la libertad. Por eso permitió todo lo que pasó. ¿Ok? Ya, vamos a darle el lugar a la hermana Pamela otra vez. O sea, perdón, siguientemente. Hermana Pamela. Hermanito, mire, como le dije yo, Pamela, el nombre de mi hija, el cual está en el celular, pero mi nombre es ¿Verdad? Nilsa. Perdón, se me Claro, había olvidado. claro, es que lo que pasa es que me regaló este celular y quedó con el nombre de ella, el Gmail y todas esas cosas. Hermanito, yo tengo cierto problema de discapacidad, así que me cuesta un poquito ver, cosas así, pero lo que estoy entendiendo, hermano, lo que me decía usted, impecabilidad, esa palabra casi no aparece en la Biblia, No, no ¿verdad? está, no está, no existe. Claro, no aparece, Ujú. pero sí aparece la palabra perfección, porque Satanás dice que fue perfecto. Exacto. Fuiste creado perfecto. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a lo que usted explica ahí, bueno, es un poco controvertido lo que se está explicando, porque cuando uno se entrega al Señor, llega un momento dado en que el Señor no otorga ese don de vencer el pecado y no poder pecar más. Entonces, Amén. cuando se dice ahí que en un mundo nuevo ya no va a haber más pecado, es imposible que esté el pecado, es porque ya comprendimos, ¿no es cierto?, lo que causó el pecado. Pero Amén. eso no lo debemos de mirar a futuro, sino que es en el presente, porque en el Amén. presente nosotros estamos dejando de pecar. Por ejemplo, Amén. si yo era antes adúltero y Sí. comprendí ahora que le causó daño a mi esposo y que causó el mal a mis hijos, yo ya no lo hago más. Y si me entregué al Señor, es imposible que lo haga. Tengo la posibilidad de hacerlo, como dice usted, pero ya comprendí el daño que hice, o si robé, o si maté. Es decir, el Señor nos indica a nosotros que todo lo que nosotros hacemos en desobediencia a Él es causa del mal siempre al prójimo y a nosotros mismos, porque nosotros no le causamos daño a Dios desobedeciendo, sino que nos causamos daño a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Entonces nos hace comprender que ese daño ya no lo vamos a hacer. Ahora, me gustaría, hermano, no sé si tienen Biblia ahí, un poquito el texto primero de Juan Sí. 3.9. 3.9. Sí. Primera de Juan. 3.9. Deme un momento, por favor. Porque a pesar de que nosotros tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Dice que va a llegar un momento dado en que nosotros, al entregar al Señor, es imposible que nosotros podamos pecar. Porque le Primera decía de yo, porque Juan nos hace 3, entender 9. 1.9. Perdón, 3.9. 3, 9, sí. La Dice, primera Juan 3.9. dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar eso a la realidad, a mi práctica? Hacer, ¿cómo yo puedo ahora dejar de pecar? Porque dice que quien nació de Dios no peca y no Claro. puede pecar, a pesar de que yo tengo la libertad de hacerlo, pero ya la simiente está en mí. Y al estar la simiente en mí, en este caso podría ser Cristo a través de su Santo Espíritu, me capacita para poder entender que si yo voy a pecar, voy a causar dolor, voy a causar daño. Así es. Y eso yo no lo quiero. Entonces, es un poquito más amplio esto, Sí, para poder entenderlo. hermano, perdón, ¿cuál era su nombre? Nilsson. Hermano Nilsson, mire, déjeme leerle lo mismo que está en el versículo, donde está la clave, a lo que a mi parecer es la respuesta a su pregunta. Mire lo que dice el versículo. Dice,
porque su simiente permanece en él. ¿Se acuerda, hermano Nilsson, lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de la vid y los pámpanos? ¿Se acuerda? Correcto, correcto. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, Claro. después dijo, ¿qué pasa si nosotros no permanecemos en él? ¿Qué pasa? Pecamos, pues, hermano. Exactamente. Entonces, mire, Claro, hermano Nilsson, claro. aquí la cuestión es bien clara. Lo que está diciendo Juan aquí es que mientras usted permanece en Dios, No entonces peca. usted no va a pecar. ¿Por qué? Porque Dios no peca. ¿Ok? Ahora, mire, como nosotros somos libres, entonces Dios jamás nos va a obligar a nosotros a permanecer en Él si nosotros no queremos. ¿Ok? Correcto, Entonces, correcto. entonces, aquí es donde se aclara la cuestión. La permanencia en la santidad, la permanencia eterna que el ser humano va a mantener durante toda la eternidad, ¿no es cierto? Esa permanencia se va a dar en un contexto, en el contexto de que el ser humano va a permanecer en Cristo por una decisión propia, no por la pérdida de una facultad. ¿Ok? O sea, no es que Dios cuando selle, porque ahí hay otra pregunta que hizo la hermana Gloria, ¿no es cierto? Dice que cuando seamos sellados tendremos la impecabilidad. Cuidado con eso. Cuando el Señor Jesucristo nos selle a nosotros, el sellamiento no significa que Dios nos quita a nosotros la capacidad de pecar. No es así. No es así. Porque si no, Adán antes, cuando poseía el Espíritu de Dios, cuando poseía la gloria de Dios, dice la Biblia que el Señor puso su gloria en él, ¿no es cierto? Y Adán era perfecto. Entonces Adán tampoco podría haber caído. Pero miren, resulta que va a haber una diferencia entre nosotros y Adán. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia no va a ser en incapacidades. La diferencia va a ser en que nosotros ya aprendimos algo que Adán no sabía. ¿No es cierto? Nosotros ya vamos a haber pasado por una Experiencia, hermano. experiencia que nos enseñó, pero Adán no tenía esa experiencia. Por lo tanto, Adán no estaba protegido, por así decirlo, contra la experiencia del pecado. Pero una vez que el ser humano pase por el proceso de santificación de Dios, que entre paréntesis, ese proceso de santificación no es otra cosa que la limpieza del pecado, ¿ok? Cuando el ser humano pasa por ese proceso de santificación, ahora el ser humano tiene la plena conciencia de que el pecado no va a traer nada bueno a su vida. Ahora, por eso mismo es que el apóstol Pablo nos dice, y si alguien me quiere ayudar con la cita, porque yo la voy a parafrasear, no me sé la cita de memoria, ¿no es cierto? La cita en donde están los capítulos y los versículos, pero el apóstol Pablo dice que cuando una persona, habiendo experimentado la gracia de Cristo y habiéndole conocido plenamente, y vuelve ahora atrás a involucrarse con el pecado, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, ya no queda más sacrificio por esa persona. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Ahora, eso no significa que nosotros podemos saber quién llegó a ese nivel y quién no. Eso a nosotros no nos corresponde, ¿ok? Pero ¿por qué sucede eso? Porque cuando una persona en plenitud de conciencia, habiendo conocido los efectos del pecado y habiendo decidido entregarse a Cristo y habiendo recibido la adopción, ahora decide en libertad de conciencia volver a entrometerse con el pecado, ¿qué sucede con esa persona? Ya no es posible que sea regenerada. ¿Por qué no es posible? Porque ya tomó una decisión en plenitud de libertad. Es como que nosotros estuviésemos en el cielo, estuviésemos ahí, muchas gracias hermano Pedro, ahí nos copió Hebreos 10:26. Hermano Pedro, si usted lo pudiese leer, por favor,
pero al tiro le doy el momento. Si nosotros pudiésemos estar en el cielo una vez ya regenerados y todo eso, y cometemos un pecado, estoy hablando hipotéticamente porque la Biblia nos predice que eso no va a suceder, ¿ok? Pero si nosotros hiciésemos eso allá, en el cielo, ¿qué tendría que hacer Dios con nosotros? Dios tendría que aniquilarnos y no podría darnos ya otra oportunidad, porque ahora ya todo el mundo, todo el universo entiende lo que sucede con el pecado. ¿Por qué Dios no pudo aniquilar a Satanás al principio? ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque el universo no lo entendía, no sabía por qué era malo el pecado. Al menos no en la práctica, no lo habían visto con sus propios ojos. Por eso es que Dios tuvo que dar lugar a que se desarrollase el mal. ¿Y por qué Dios no pudo destruir a Adán y a Eva inmediatamente? ¿Por qué no lo hizo? Porque Adán y Eva fueron engañados y ellos no sabían bien qué es lo que significaba pecar realmente. Por eso es que Dios tuvo que darles una oportunidad. Ustedes saben que Dios a Lucifer también le dio una oportunidad, ¿verdad? Lucifer también tuvo su oportunidad de arrepentirse. Lucifer podría haber sido regenerado, pero él no quiso. Y una vez que Lucifer atravesó el nivel de la plena conciencia, entonces el Señor mismo, el Señor Jesús le dijo, no, tú no vas a poder ser regenerado. Y Lucifer se encendió en ira contra Jesús y todo eso. Eso está en la historia de la redención, me parece mucho. Bueno, vamos a dar, bueno, ahí está el versículo, lo copió mi esposa. Dice Hebreos 10:26, en la Reina Valera Gómez, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Se fijan? O sea, el Señor, el Señor nos da la capacidad, como decía el hermano, se me fue el nombre, el hermano, Nilsson, ¿cómo, perdón? Nilsson, Nilsson, el hermano Nilsson. Nilsson. Como nos decía el hermano Nilsson, el Señor nos da la capacidad de vivir sin pecar. Nos da esa capacidad. Y eso, esta frase que yo estoy diciendo ahora y que la dijo el hermano Nilsson también, es lo que muchas veces a nosotros nos hace merecedores de esa etiqueta de, estos son perfeccionistas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los que enseñamos esto, los que creemos esto, cuando enseñamos esto y decimos, hermanos, Dios nos da a nosotros el poder para vivir sin violar sus mandamientos. Y, las Manito, personas, disculpe, y hay personas, perdón disculpe. hermano, hay personas que nos dicen, cuando nosotros decimos cosas como esa, nos dicen, no, este es perfeccionista. Pero nada que ver, hermanos, nada que ver. Si aquí no estamos diciendo que ya alcanzamos la perfección. Yo no la he alcanzado. Yo no la he alcanzado. Así de simple. Pero de que la Biblia dice que el ser humano puede en este momento, ahora, vivir en santidad, lo dice, ¿sí o no? Sí, lo dice, Sí, lo acabamos de leer, lo que Juan escribió allí, que el hermano Nilsson nos compartió la cita. hermano, Déjenme, perdón, déjenme darle el lugar al hermano Samuel, que estaba esperando hace un ratito ya. Hermano Samuel, adelante. Sí, hermano, gracias. Solamente aclarar un punto clave sería algo interesante, ¿no? Cuando Dios pone su sello a nosotros, ¿no? Obviamente a sus hijos, eso, en otras palabras, ahora voy entendiendo un poco más, ¿no? Es una profecía de no pecar más. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Terminó el tiempo de gracia, ¿no? Y vienen las tentaciones más perversas que hayan podido existir jamás. Tal es así, y esto muchos no lo han entendido, y ahora pues de acuerdo al estudio que hemos tenido, ¿no? Se ve que en este tiempo Satanás se presenta como ángel de luz, simulando incluso la segunda venida de Cristo, pero de una manera errónea, ¿no? Entonces, esto nos dice en el libro Eventos de los Últimos Días que esta tentación no es para el mundo, ¿no? Porque el mundo obviamente ya cayó, ha caído. ¿No? Esta tentación es para el pueblo de Dios. Entonces, Satanás lo que quiere probar es que este sello de Dios, que sería no una imposibilidad de pecar, sino es una señal de Dios, una marca, por eso es esa señal, ¿no? La señal
bueno, deriva esto del hebreo antiguo, ¿no? Que es como una X, ¿no? Como de ahí proviene también de los mapas antiguos. En la búsqueda del tesoro, uno encuentra una X en el lugar del tesoro. Bueno, esa es la marca, ¿no? En el hebreo que se tomaba. Y es muy interesante todo esto. Así que lo que quiere probar Satanás es que Dios se equivoca, ¿no? Es una profecía dada por él. Entonces, ¿qué mejor que probar en eso, ¿no? Que, que Jehová se ha equivocado y que va a hacer caer, aunque sea a uno que está sellado, sería un triunfo para Satanás. Entonces, eso es muy importante. Así que eso quería por ahí un poquito aclarar, ¿no? Muy interesante. Gracias, gracias hermano Samuel. Mire, el tema del sellamiento lo vamos a estudiar después en profundidad, cuando ya lleguemos a Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender una cosa. El sellamiento es una certificación, no es una habilitación. Ojo con eso. Ojo con eso. El sellamiento viene del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estas personas estaban orando y lamentándose ante el Señor por las abominaciones que se realizaban dentro del pueblo. Y entonces Ezequiel ve que viene un varón con un tintero de escribano, ¿no es cierto? Y entonces viene con una especie de pluma, un pincel, qué sé yo, y enmarca a las personas que estaban orando a Dios y que estaban suplicando por misericordia y por liberación, los marca en sus frentes. ¿Para qué los marca? ¿Para qué los marca? Los marca para que los ángeles de la destrucción que vienen detrás no los destruyan. ¿Se acuerdan? En Ezequiel dice que vienen los ángeles de la destrucción y van a destruir a todos los que no tengan el sello. ¿Ok? Entonces, el sellamiento es un proceso a través del cual el Señor le muestra a los ángeles quienes han alcanzado victoria sobre todos sus pecados. ¿Qué significa eso? Que se han arrepentido de todos sus pecados y han confiado plenamente en la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo los ha purificado no solamente de forma legal, sino de forma práctica. En sus vidas el Espíritu Santo se ha fortalecido y les ha dado poder a ellos, y ellos han, por la sangre de Cristo, han vencido las tentaciones de Satanás. Y ya tienen en sus mentes la capacidad de negarse a la tentación. Pero esa capacidad se la dio Dios, no es propia, no es del ser humano, es un don de Dios, es una capacidad. Pero ojo con esto, la capacidad que Dios nos da es una herramienta que si usted quiere no la usa. ¿Se entiende eso? Nosotros nunca debemos ver en el poder de Dios una predestinación. Y ese es el problema, que hay muchos cristianos que creen que la capacidad de no pecar es algo que Dios les va a dar así, como por arte de magia, decir, ya, yo te hago ahora, ¡pum!, impecable. Y ahora en adelante tú puedes vivir tranquilo y confiado porque nunca más vas a pecar. Eso es falso. El esfuerzo humano por elegir el bien y rechazar el mal no va a desaparecer nunca. El ser humano siempre va a tener que ejercer su libertad de albedrío, como todos los ángeles, como todos los seres que Dios creó. Todos los seres que Dios creó en este universo ejercen su libertad de albedrío. Claro, a nosotros nos cuesta más en el sentido de que estamos con una naturaleza carnal que nos juega en contra. Y eso los ángeles no lo tienen. A nosotros nos juega en contra esa naturaleza carnal. Y por eso es que Satanás se levantó para decir, para acusar a Dios y decirle, mira, tú les estás pidiendo a estos algo que es imposible, no lo van a hacer nunca. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, con nuestra naturaleza, para demostrar que aún en nuestra naturaleza carnal, si el ser humano lo decide así y libremente lo elige así, entonces por el poder de Dios, el ser humano puede salir de su vida de pecado. Y esa es una promesa. Y entonces Satanás se levanta y dice,
No, pero es que Jesús lo hizo porque Él era Dios. Y entonces el Señor se levanta y dice, ok, tú vas a ver con tus propios ojos que en este mundo va a haber un grupo de personas que van a hacer lo mismo que mi hijo Jesús. Y ya no vas a poder decir que es porque ellos son Dios. ¿Se fijan? Entonces, de eso se trata en el fondo gran parte del gran conflicto. Ahora, hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que eso no tiene nada que ver, como dice la hermana Sara, no tiene nada que ver con aquellas personas que se creen santos. Hermanos, la hermana White dice claramente que las personas que están más cerca de Dios son los que más indignos se sienten. Son las personas que más indignas se sienten. Y hermanos, hay de nosotros. Si nosotros empezamos a mirar nuestras vidas, empezamos a decir, uy, mira, en realidad yo estoy bastante bien. No me falta mucho. Hermanos, mientras más cerca de Cristo estemos, más grandes se van a ver nuestras manchas. Más grandes se van a hacer. Y hermanos, Así créanme, indignos nos vamos a ver. más indignos, justamente, más indignos nos vamos a sentir. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Sin embargo, eso no significa que nosotros nos entreguemos al pecado total, entre comillas, no podemos parar de pecar, porque eso es falso. Eso es falso. El Señor jamás nos va a pedir algo que Él no pueda hacer en nosotros. Jamás. Sería un hipócrita. Sería injusto. ¿Cómo Dios nos va a pedir que nosotros guardemos sus mandamientos si no los podemos guardar? Y tampoco nos va a pedir, oye, guarden mis mandamientos. Señor, pero no puedo. Bueno, pero hazlo lo mejor que puedas. Hermanos, eso, Dios no es así. Dios no es así. Dios no es un Dios mediocre. Dios no es un Dios que se conforme. Por eso es que en el Antiguo Testamento, en los rituales del pueblo de Israel, las ofrendas tenían que ser perfectas. Y la hermana White dice que esas ofrendas representan nuestras vidas. Cuando nosotros nos presentamos al Señor, nos presentamos como una ofrenda perfecta. Y alguien dirá, no, porque solamente Cristo es perfecto. Sí, es verdad, solo Cristo es perfecto. Pero hermanos, ¿quién vive en nosotros? Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Como Él nos enseñó. Cristo. Cuando nos enseñó, cuando estuvo con los apóstoles, digo yo, no sé. Amén. Amén. Hermanito Jairo, Sí. Perfecto, disculpe, sin mancha, hermano. ¿Cómo? Perdón. Cristo es perfecto. Ah, Exacto. hermanito Cristo. Jairo, Le doy al tiro, perfecto. hermano. Le doy al tiro, pero para terminar la idea. Hermano, Cristo es perfecto. Cristo es sin mancha. Ahora, ¿por qué nosotros, aún estando en Cristo, volvemos a caernos? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que estar en Cristo no significa que ya es imposible que usted se salga. ¿Se entiende? No es imposible. Por eso es que yo les digo que la impecabilidad no existe. No existe. Usted puede vivir en Cristo plenamente hoy y mañana, si usted quiere, se puede separar de Él. Ahora, ¿es peligroso separarse de Cristo? Es peligroso. Y gracias a Dios, cuando nos separamos de Cristo, Cristo no nos bota, no nos deja tirados. Gracias a Dios. Pero es muy peligroso, porque podríamos caer en el rechazamiento voluntario de la gracia, y como nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:26, ya no queda más sacrificio por el pecado. Así que no es Eh, cosa de jugar con el pecado. Hermano Hermanito Nilsson, Jairo, adelante. Sí, disculpe, mire, cortito, porque, bueno, nosotros estamos hablando un poquito de Daniel. sí, Volvamos a Daniel. sí, Daniel dice que vive una vida de santidad. ¿Qué exacto. significa una vida de santidad? Que él vivió de acuerdo a los principios y a los mandamientos de Dios. Por lo Amén. tanto, él se codeaba con astrólogos, con personas, ¿no es cierto?, que eran agoreros, que estaban dentro del séquito de él, que adoraban imágenes, pero resulta que él vivía su vida conforme a los mandamientos de Dios. Por eso es que causó en ellos la envidia, veían que Daniel era diferente, causó el rechazo de la persona hacia Daniel. Pero Daniel en ningún momento le impuso nada, sino que él vivió su vida. Él oraba, lo veían orando.
Y resulta que venían orando y dicen, pero ¿a qué le ora si no vimos ninguna imagen? Pero resulta que los mandamientos decían que nosotros no adoramos imágenes. Por lo tanto, él vivió una vida, como dice ahí, de perfección, en armonía con la voluntad de Dios. No la impecabilidad, como dice usted, porque esa palabra no existe. Pero Amén. nosotros estamos también destinados a ser triunfadores en el Señor. Amén. Ahora, si no lo hacemos es porque nosotros decidimos no hacerlo. En la Amén. mañana, nuestro deber es entregarlo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para vencer nuestro propio yo. Amén. Ahora, si yo lo venzo, yo con mi comportamiento y como manera de hacer, las personas van a ver que soy diferente. A uno le voy a causar rechazo, a otro le voy a causar impresión y los voy a llevar a Cristo. Pero como dice ahí, que en los últimos tiempos este pueblo va a ser perseguido porque no vamos a ser igual que los demás. Pero Amén. eso significa que nosotros vamos a estar en armonía con la voluntad del Señor. Y Amén. no lo debemos mirar al futuro, sino que hoy el Señor está sellando. Porque dice que los vientos se van a desatar una vez que la hora se termine. Pero eso no es a futuro, sino que ahora está sellando el Señor a cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con su ley en nuestro corazón y en su mente. Entonces, cuando yo medito en la ley del Señor, medito que la ley es la voluntad de Dios hacia mí y hacia el prójimo, ¿por qué voy a pecar? ¿Por qué le Amén. voy a causar daño a mi prójimo? ¿Por qué voy a causarle daño a mí mismo y a mi prójimo? Entonces, uno empieza a meditar, a meditar, a meditar y encuentra que el Señor lo que me está pidiendo es para mi propio bien. Eso Amén. sería para un amigo. Totalmente de Bueno, acuerdo, Jairo, hermano Nilsson, estoy totalmente de acuerdo y qué bonito es que podamos nosotros entender esto. ¿Saben ustedes? Miren, yo creo que el Señor nunca nos ha mandado a nosotros a ser jueces de los demás. Jamás, nunca, nunca. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero sí tenemos que tener claro, tenemos que ser conscientes de que lamentablemente en nuestra iglesia se ha estado introduciendo la doctrina de que no se puede vivir una vida de santidad. Se ha estado introduciendo esa doctrina. Y esa es una doctrina evangélica. La doctrina evangélica dice que lo único que necesitamos es aceptar la muerte de Cristo por nosotros en la cruz y listo, y se acabó. Y de ahora para adelante, échele nomás y con los pecados que vengan, porque total, Cristo murió por usted en la cruz. Y si usted mantiene una fe nominal, ¿no es cierto? Y entonces usted dice que cree y no se aparta de ese creer, da lo mismo lo que pase en su vida, usted va a entrar en el reino de los cielos igual. Hermanos, eso es una doctrina falsa. La Escritura nos dice claramente, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Y lo vamos a leer ahora. No sé si el hermano Víctor tenía que decir algo. sí, Adelante. sí, relacionado al ejemplo que usted puso de la mano que entra a la jaula del león, eh, y que si nuevamente usted colocaría la mano. Pero sí puede ser, y algo que usted también habló de Adán, que era muy diferente a la generación de ahora, a lo que fue nuestro primer padre humanamente, Adán. Pero hay algo que somos iguales, tanto él y nosotros, fue el engaño, porque a ellos, como primeros padres de la humanidad, Satanás lo engañó. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos caer? Una de dos, puede ser porque no tengamos información de la palabra del Señor, y dos, puede ser porque seamos engañados, porque dice que también, tal cual lo puso otro ejemplo, otro hermano ahí, que en los últimos tiempos Satanás va a descender como ángel de luz, y también no recuerdo si Elena de White o la Biblia lo comenta, que si es posible, engañará a los hijos de Dios, a su pueblo, a los justos, si fuera posible. Entonces, eso también me hizo sentido en el asunto del engaño. Ahora, me voy a la parte de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estuve leyendo este libro, en este momento se me fue. Y cuando tuvo Jesús en la tierra, recuerdo que él pasaba orando en la mañana temprano, de madrugada, me imagino a las 4 o 5 de la mañana él se levantaba, porque él también tuvo las mismas tentaciones que nosotros, y también tuvo los mismos engaños de nosotros.
recuerde que Satanás ahí se le ofreció si era necesario que se tirara de un edificio, algo parecido así, o que comiera, que las piedras las transformara en pan, tentaciones. Entonces, él tuvo los mismos engaños que tenemos nosotros y cómo él pudo salir de su engaño. O sea, ver más allá era porque él, no porque él tenía poder, claro, es el hijo de Dios, pero recordemos que él no tenía ningún poder sobrenatural en esta tierra para no pecar. Simplemente él lo demostró que a través de tener una comunión constantemente con el Padre, recuerde que él se alejaba de los apóstoles un rato en la mañana, temprano. Recordemos que antes que antes que lo llevaran a que lo mataran, en el Getsemaní, él se apartó en esa noche y recordemos que estaban todos los discípulos, se suponía que tenían que estar todos unánimemente en comunión con el Padre orando y se quedaron dormidos y parece que, no sé si Pedro, alguien despertó y después también Dios lo citó que fuera a él y también se quedó dormido. Y recordemos después todo lo que pasó. Pero, ¿qué quiero decir? Que si lo alejamos del Señor y no tenemos esa comunión, esa oración, ese constante que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, tener un corazón honesto, un corazón dispuesto y luchar por eso, es la única forma de vencer el pecado, el engaño, porque lo que tenemos, igual que Adán, es el engaño, y eso lo vamos a tener hasta el final de los tiempos. Amén. Amén, hermano Víctor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora mire, una cosa. Satanás acusó a Dios de que Jesús había sido obediente porque había usado el poder divino. Pero Dios le dice a Satanás, no, no es así. Yo te voy a demostrar que mis hijos humanos, que no fueron Jesucristo, también pueden vivir la vida de Cristo. Porque Jesucristo puede vivir en ellos por la fe. Ellos lo pueden recibir por la fe. Y entonces surge lo que en la Biblia se conoce como los 144.000. ¿Qué dice la Biblia de los 144.000? Dice que son sin mancha. Esa frase sin mancha significa literalmente que son sin pecado. ¿Qué significa eso? Significa que los hijos de Dios finalmente, al final de la historia de este mundo, llegan a entender la necesidad de demostrar por el Espíritu de Cristo que el ser humano puede vivir una vida semejante a la de Jesucristo constantemente y sin caer. Se puede. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios, no de nosotros. Es de Dios completamente, es de Él solamente. Y eso es antes de que Cristo venga. Hay abundancia de citas que hablan de eso. Las personas que creemos esto somos acusados hoy en día de TUG. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto? O TAG, la teología de la última generación. Hermanos, yo no sé si alguno de nosotros se pone ese nombre. El único pecado, entre comillas, que hemos cometido los que creemos eso, es simplemente leer los escritos de la pluma inspirada y obviamente de las escrituras de la Biblia y repetir lo que allí dice. Nada más que eso. Y creerlo. Ahora, ¿saben ustedes que para mí es interesante que cuando el Señor Jesucristo tenía una vida santa y justa y pura delante de los hombres, ¿qué es lo que despertaba en los fariseos? ¿Qué es lo que despertaba en ellos? Despertaba odio, envidia, rabia. Este es satánico, está equivocado, tiene el espíritu de Belcebú, ¿no es cierto? Y lo acusaban de toda clase de cosas. Hermanos, las personas que buscan la santidad, no porque se crean santos, sino porque quieren ser santos. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué tiene de malo querer ser santo?
¿Qué tiene de malo? No somos santos, yo no soy santo, pero quiero ser santo. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué Es un tiene de malo? aporte. ¿Qué tiene de malo aborrecer el pecado? ¿Qué tiene de malo estar hastiado? ¿Qué tiene de malo ya no querer ver nunca más a un niño sufrir? ¿Qué tiene de malo eso, hermanos? Pero las personas que anhelamos eso y que creemos que Dios nos da la victoria si la queremos ahora, hoy, los que creemos eso, somos odiados, hermanos. Somos odiados y se nos llama que somos engañadores, que nos creemos santos, que estamos enseñando falsas doctrinas. Hermanos, esto es lo que la Iglesia Adventista creyó siempre desde sus inicios. Si eso es lo que está escrito, el Señor nos llama a ser santos. Ahora, ¿por qué vinimos a todo esto? Vinimos a todo esto porque yo comencé a leer un versículo, un simple versículo. Miren lo que dice. Lo quiero leer, hermano Samuel, discúlpeme, pero si no lo leemos, al final nos vamos a ir solamente en comentarios y me gustaría leer, por favor, estas frases. Miren lo que dice. Después le doy el lugar, hermano Samuel. Dice Daniel 6:5, vivió una vida santa y santificada. La verdadera prueba de santificación es el comportamiento diario. Miren qué importante, es el comportamiento, no las palabras y los sentimientos. No, miren lo que dice. Daniel, el primer ministro del mayor de los reinos terrenales, fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, ojo con eso, era de iguales pasiones que las nuestras, tenía la misma naturaleza, no era otra cosa. Dice, la pluma inspirada lo describe como sin defecto. Miren qué importante. Y después dice, cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos, se comprobó que eran sin defecto. Hermanos, no le pudieron encontrar una. Mire lo que dice, fue un ejemplo de lo que todo hombre de negocios puede llegar a ser cuando su corazón haya sido convertido y consagrado y cuando sus motivos sean correctos a la vista de Dios. Hermanos, si a mí me hicieran una revisión así, me pusieran cámaras por todos lados, perdónenme, pero yo a los 5 minutos ya me encuentran una lista. Sí. Ya me encuentran una lista. Pero aquí dice que a Daniel no le encontraron una, hermanos, no le encontraron una. ¿Se puede? ¿Se puede vivir como Cristo vivió? Amén, hermanos, se puede. Es una promesa. El Señor nos ha dado eso. Nosotros no tenemos por qué justificarnos a nosotros mismos diciendo que porque nosotros somos sucios y estamos llenos de inmundicia y siempre estamos pecando, no podemos encontrar en eso la justificación para decir, no se puede. No podemos hacer eso, porque hacemos a Dios mentiroso. Dios Hermano, nos qué ha pena. llamado a ser santos. ¿Y quiénes somos nosotros para decir no se puede? ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Ay, hermano, qué pena leer una cosita. Sí. Yo digo que Daniel es pues hay varios, creo que 2, pero Daniel es la testificación viva de que sí podemos, Amén. que sí podemos vivir como Jesús. ¿Cierto? Enoc, ¿Y hermano. qué me dice Moisés? Ay, no, sí, pero tenemos la testificación de Daniel, Sí. que es muy importante y yo pienso que es una de las mejores versiones, Sí. sin olvidar otros, pues, pero... Con detalles, ¿no es cierto? Con todos los detalles. Mire, está Enoc, están los amigos de Daniel, está, ¿cómo se llama? José. Están en el Nuevo Testamento. ¿Saben ustedes que en el Nuevo Testamento hay varios? Hay varios. Los papás de Juan el Moisés Bautista. está en el cielo. Moisés está en el cielo. Ahora uno y dice... Moisés pecó, y acuérdense que después de los 40 años no pecó 2 veces. Exacto, ahora, exacto, a veces se pone a Moisés como ejemplo y se dice, ve que no se puede porque Moisés pecó. A ver, hermanos, perdónenme, pero el hecho de que una persona ya pase un año, ya no es suficiente prueba ya. O sea, es que acabamos de decirlo, la impecabilidad no existe, pero lo que sí existe es el poder de Dios para mantener a sus hijos sin pecar si ellos no quieren pecar, verdaderamente.
Eso es Así lo es, que Dios nos hermano. ofrece. Amén. Nos ofrece libertad en Cristo Jesús para no violar sus Paso que me mandamientos grita. si permanecemos en Él. Eso es la promesa de Dios. No es que recibamos el poder un día y ya de ahora para adelante, aunque yo me esfuerce por pecar, no puedo hacerlo. No, eso es falso. Eso es falso. Si usted quiere pecar, usted va a pecar y Dios no lo va a detener. Dios no los va a detener. Pero los verdaderos hijos de Dios que llegan a amar a Cristo sobre todas las Ujú, cosas, lengua afuera. llegan a entender de que la única forma de taparle la boca finalmente a Satanás es que el universo entero vea que los hijos de Dios pueden vivir esa vida. Amén. Y cuando los hijos de Dios demuestren eso por la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que por la sangre del Cordero le han vencido, no por sus propios poderes. Por la sangre del Cordero, finalmente los hijos de Dios entiendan esto y lo vivan. Entonces, ¿qué hace Jesús? Señores, esto se acabó. Pongámosle fin. Quedó todo demostrado, te quedas callado, ya no tienes más argumentos y esta cosa se termina. Terminemos con esto, porque Dios lo único que quiere es ponerle fin a este mundo, hermanos. Eso es lo que quiere Dios. Miren, bueno, ya hemos hablado bastante sobre eso. Me gustaría pasar a un comentario que tengo también con respecto a los versos 7 y 9, que tiene que ver ya con algo bien importante, que es otro tema, pero que está relacionado también. Los versos 7 al 9, en el libro que leímos, ¿no es cierto? Dice, todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Bueno, miren lo que dice la hermana White aquí. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de destruirlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muertes, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros, le toca a él, en la niña de su ojo. Hermanos, a mí me emociona esto, me emociona porque, ay, hermanos, ¿saben ustedes que miren, es que pensemos un poco. Aquí la hermana White ya está hablando del cierre del tiempo de gracia. Yo supongo que ustedes más o menos ya lo infieren, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque nosotros sabemos que aquí las personas ya no van a poder vivir ni siquiera en ciudades pequeñas. ¿Se acuerdan lo que leímos recién? Dice que tendrán que dejar las ciudades grandes y también los pueblos, y tendrán que escaparse a las montañas. ¿Cuándo pone el conflicto de los siglos esa situación? La pone cuando los hijos de Dios ya tengan que escapar por sus vidas. Y eso va a estar en el contexto de que el enemigo, a través de los poderes de la tierra, van a promover la muerte de todos aquellos que siguen tratando de obedecer la ley de Dios. Entonces, a eso nosotros le llamamos el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya no hay gracia, cuando ya las personas ya no hay más intercesión en el cielo. Jesucristo ya dejó
de interceder por los pecadores. Y su pueblo ya está sellado. Pregunta, ¿por qué entonces Dios permite que todavía sean puestos en cárceles? ¿Por qué todavía Dios permite que sean castigados, que sean echados a morir? ¿Por qué todavía Dios permite eso? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta? Me parece que el hermano Pedro tenía su mano levantada antes y después levantó el hermano Samuel. Hermano Pedro. Bueno, antes de dar la respuesta que la pregunta que está haciendo hermano, yo quería hacer un comentario pequeñito. ¿Sí? El problema de nosotros, el problema del pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios siempre está pensando en las circunstancias y por eso nos lleva a pecar. Es que me tocó decir una mentira porque me tocó porque si no tenía problemas. Es que me tocó comerme esa comida porque qué pena con las personas. Entonces, ese es el grandísimo problema que nosotros estamos en este momento afrontando, las circunstancias. Pero ¿a qué voy con esto? Que en el capítulo 6 del libro de Daniel, Daniel nos demuestra y nos invita que a pesar de las circunstancias es posible dejar de pecar. Que a pesar de las circunstancias que se están viviendo, es posible serle fiel a Dios. Y la respuesta, hermano, a su pregunta creo que es porque vamos a caer en las cárceles porque de todas maneras hay que predicar el fuerte pregón. Y eso lo vamos a hacer. Lo van a hacer los que, lo vamos a hacer los que podamos caer en una cárcel, los que podamos ser perseguidos. Gracias, hermano. Sí, hermano Pedro, mire, totalmente de acuerdo, pero ojo, mire, le voy a leer otra vez la primera parte de la cita, mire lo que dice. Dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, dice, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de destruirlos. ¿Se acuerdan que la hermana White en el conflicto de los siglos nos habla acerca de que se va a emitir un decreto para que sean destruidos? ¿En qué momento va a suceder eso? Eso la hermana White lo pone claramente en el tiempo en donde ya no hay gracia. Es decir, en donde ya no sirve de nada seguir predicando el evangelio. O sea, ya se cerró. Claro, antes de esto también van a tener muchos problemas los hijos de Dios, a lo que nosotros conocemos como el pequeño tiempo de angustia, ¿ok? Que lo vamos a estudiar más adelante. Pero miren, en este momento, en este tiempo, esa cita que está diciendo la hermana White dice que los hijos de Dios van a ser oprimidos, van a ser encarcelados, van a ser maltratados, van a ser puestos a hambre, a frío, a... Hermanos, surge la pregunta, ¿y si ya no se necesita más dar testimonio, por qué Dios permite que sufran? ¿Alguien tiene una idea de eso? No sé si el hermano Samuel tendrá alguna idea para eso. Sí, hermano. Bueno, muy interesante. Varias cositas a anotar, ¿no? Pero respondiéndole a su pregunta, y sería bueno también aclarar si está bien o no está bien, ¿no? Porque estamos abiertos aquí a conversación. Sería que ¿por qué hay cárcel? ¿Por qué todavía hay pruebas difíciles? Tiempo de angustia de Jacob incluso. Única y exclusivamente por purificación, para alcanzar el nivel sobresaliente de cualquier otra prueba que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Por ello, incluso, eso nos dice en el libro Primeros Escritos y en el Conflicto de los Siglos también, nos dice que la experiencia de los 144,000 es una experiencia que sobrepasa a la experiencia de la muerte. O sea, uno puede decir, bueno, lo máximo que uno puede experimentar pues sería ser martirizado, un martirio, obviamente, ¿no? Ser quemado en la hoguera, decapitado, bueno, todo ello. Pero los 144,000 sobrepasan la experiencia de la muerte. Eso es el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, por simple gravedad, todo cae en eso, ¿no? Si hay todavía cárcel, si hay todavía diferentes circunstancias, pues es simplemente porque el pueblo de Dios sobrepasa esto, ¿no? Esta experiencia. Así que eso es muy importante. Bueno, quizá un poquito comentar más allá, ¿no?
hubo algún comentario que dijo, Adán fue engañado, ¿no? Bueno, solamente este es un punto aparte, ¿no? El Espíritu de Profecía dice que Adán no fue engañado, y que si fue engañado fue Eva. Adán se Sí, no, sí, a eso suicidó. me Eso hay que refería. entender, ¿no? Cuando hablo de Adán, igual hablo de Eva y sabemos que Eva fue engañada. Sí, Hermano pero, Jairo, disculpe, a ver, sí, bueno, no sé si quiere comentar el hermano. Sí, hermano Víctor, a ver, comente eso, por favor. ya, yo pienso que tenemos que pasar lo mismo que nuestro Señor Jesús pasó. Claro, no todo en la misma forma, como usted lo explica, algunos estarán en las montañas, pero tampoco la vida va a ser fácil, la soledad, entre medio de animales peligrosos, infinidad de cosas que pueden pasar en la montaña que nosotros no lo hemos deslumbrado así. Pero, y el que está encarcelado y que nadie lo viene a ver, va a pasar, claro, lo estamos fijando en ese detalle ahora, porque estamos en la plena ciudad, pero encarcelado en una mazmorra, solitario, solo, sin comida, sin nada. Entonces estamos en este momento pensando en esa situación. Pero creo que apunta a lo mismo que nuestro Señor Jesucristo pasó, toda la infamia que pasó, y eso tiene que hacerse también en carne en nosotros, de una o de otra manera. Sí, hermano Víctor, bueno, todos los hermanos, miren, piensen en lo siguiente, piensen en lo siguiente. Los hijos de Dios, y lo que dice el hermano Samuel es muy cierto, porque la hermana White también lo dice en el conflicto de los siglos, en el tiempo de angustia, dice que todavía, cuando dice que los hijos de Dios oran, ustedes se acuerdan, ustedes han leído ese capítulo, y si no, tienen que leerlo, por favor. Miren, Sí. dice que los hijos de Dios oran y le ruegan a Dios día y noche que los libre, pero Dios retarda eso, lo retarda. ¿Por qué? La hermana White dice, porque todavía tienen que consumirse. Miren eso es lo que dijo el hermano Samuel. Todavía tienen que consumirse hasta el último rastro de mundanalidad. Ahora, miren, ojo con esto. Ojo con esto. Eso nos demuestra que aunque ya no hay pecados, que aunque ya no se están realizando pecados, sin embargo, todavía hay un afecto, todavía hay un apego a las cosas de este mundo. Todavía hay afectos. Eso no es pecado. Eso no es pecado, eso es nuestra naturaleza, eso es lo que está dentro, eso no lo podemos, nosotros no podemos manejar eso. Pero Dios en su misericordia, a través de esta dura disciplina, finalmente separa todo rastro de atracción por las cosas del mundo, las separa de su pueblo, a través de ese proceso de disciplina. Pero hermanos, no solamente eso. Miren, yo estaba buscando la cita y no la pude encontrar. Yo no sé por qué siempre que busco esa cita no me arroja el resultado el sistema. Si alguien me ayuda, le agradecería un montón. Es una cita también del tiempo de angustia, de ahí mismo, en donde dice que Satanás trata de tentar a los hijos de Dios de que ellos no han sido limpiados. Los trata de convencer de eso. Pero dice que por más que les intenta hacer caer de su fe, de su confianza en Dios, dice que no lo logra, porque sus pecados han sido borrados. Y dice, literalmente, pongan atención en esto, dice, y no los pueden recordar. ¿Se acuerdan de esa cita? ¿Alguien se acuerda de esa cita? Exacto. Entonces, hermanos, miren, ¿qué significa eso? O sea, díganme ustedes, ¿qué prueba más contundente de que el pecado va a ser quitado totalmente de la vida de los hijos de Dios que el hecho de que ya no los puedan recordar, hermanos? ¿Qué prueba más definitiva? Y hermanos, eso nos demuestra a nosotros que una de las razones por las que Dios va a permitir que sus hijos sufran también, aparte de purificarlos, una de las razones
es porque Satanás no se va a quedar tranquilo. Satanás va a seguir tratando de demostrar hasta el final, así como un abogado acusador, ¿no es cierto? Un fiscal se para frente a un acusado y dice, no, si este hizo esto, yo tengo estas pruebas. A ver, muestre las pruebas. No, aquí están, miren. Y el otro va y dice, no, mira, aquí esta prueba no es cierta porque pasa esto y esto. No, pero tengo otra. Y pasa otra prueba ahí. Y Satanás se esfuerza y se desvive por encontrar una falla en los hijos de Dios. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que no la encuentra, hermanos. No la encuentra. Satanás hace lo mismo que los príncipes del rey Darío. Hace lo mismo. Y no logra encontrarlo. La hermana White dice que los hijos de Dios en ese tiempo van a estar en la misma condición de Cristo cuando Cristo dijo, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Hermanos, ¿no les pone la piel de gallina esa promesa? Saben, hermanos, Amén. yo cuando Amén. pienso en esto, yo digo, yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. No lo sé, yo no me lo puedo imaginar. Yo no me puedo imaginar viviendo un día sin cometer pecados. Yo no me puedo imaginar eso. Pero cuando yo leo que el Señor me lo presenta allí, yo digo, alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Yo lo creo, y yo lo espero. Y yo sé que el Señor lo va a lograr. Él va a terminar la buena obra que empezó. La va a terminar hasta el final. ¿Pero qué me toca hacer a mí? Me toca permanecer en Cristo. Me toca permanecer en Él y no seguir Dejarse llenando, moldear. amén, y no seguir llenando mis ojos de inmundicia. Dice la Biblia, no pondré ante mis ojos cosa inmunda, dice el Salmo. Me toca a mí no poner en mis oídos cosas que me alejen de Dios. Me toca a mí salir de donde estoy si mi entorno me hace muy difícil mi relación con Dios. Déjenme leerles la siguiente cita que encontré mientras buscaba los comentarios a esto. Miren lo que dice. Esto está en Life Sketches de Elena White del año 1906. Miren lo que dice. Yo la bajé, ya la apagué. Sí, no Perdón, tan caliente, muy bueno comer. miren, voy a leer entonces en esta cita. Les leo, dice, salid de las ciudades. Salid de las ciudades. Y por tercera vez dice, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones en esas ciudades perversas. Y hermanos, aquí algunos vienen y dicen, pero debemos alcanzar a las personas que están en las ciudades, por lo tanto no debemos irnos de ellas. Mire lo que nos dice el Señor, que es más sabio que nosotros. Dice, debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Hermanos, esto no se trata de que nos creamos santos. Esto simplemente se trata de que si usted pretende limpiarse de la inmundicia, no puede seguir sumergido en la inmundicia. Así de simple, es una cuestión de lógica. Si yo no quiero salpicarme más, si mi ropa está toda sucia y tengo que dedicar esfuerzo tras esfuerzo a sacar las manchas por la gracia del Señor, entonces no me voy a quedar al lado de donde están saltando las gotas de barro, ¿no? Es obvio.
Entonces, hermanos, el plan del Señor es claro. El Señor quiere que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para colaborar con Dios en su obra de quitar los pecados de nuestras vidas. Y en eso consiste la limpieza del santuario, por si acaso. Ahora, a ver, la hermana Pamela tiene levantada su manito. Hermana Pamela. Sí, disculpe, hermano, que como No, que no, no no, es que terminé Ah, hace un perdón, rato perdón. Hermana Pamela, deme un comentar. momentito. El hermano Samuel va a Sí, terminar y ahí usted ajá. viene. Ajá. Muy bien, yo terminé, bueno, mejor dicho, encontré la cita que usted estaba pidiendo hace un ratito. En Eventos de los Últimos Días está, en el capítulo 18, que titula Las 7 últimas plagas y los justos. Ahí está, ¿no? El subtítulo dice, los justos no tienen culpas escondidas que revelar. Y la cita también está en El conflicto de los siglos, página 678. Dice lo siguiente. En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos cuando lo atormente el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero, por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Ahí está la cita, ¿no? Así que muy Amén. importante esto. Así que ahora había una pregunta aquí que surge, ¿no? Y esto para finalizar mi intervención, es ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Obviamente, la más obvia, ¿no? Que Él era Dios, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y nosotros en la vida en esta tierra? Una de las grandes diferencias es que Él no tenía intercesor y nosotros sí. ¿Qué sucedía, o bueno, qué sucede con nosotros si hoy cometemos un pecado? Abogado tenemos, ¿no? O sea, muy claramente. Pero ¿qué sucedía si Jesús cometía tan solo un pecadito? O siquiera en pensamiento nada más. Ese es el 10º mandamiento, en pensamiento. Es el mandamiento más ignorado de todos, ¿no? En pensamiento. Simplemente todo se hubiera ido a la ruina. Ya no hubiera existido salvación porque hubiera necesitado un intercesor también Cristo. Entonces, esa es la diferencia entre nosotros y Cristo. Cristo no podía pecar ni siquiera una sola vez. Ahora, pero nosotros sabemos que como cristianos tenemos que seguir las pisadas de Cristo, las huellas de Cristo. Llegará un momento en el cual nosotros estaremos sin intercesor. Eso es muy interesante. Por supuesto que sí. ¿Cuándo sucede esto? Cuando termine el tiempo de gracia. El pueblo de Dios, los 144,000, vivirán sin un intercesor, porque Cristo ya se habrá levantado, ¿no? Se habrá quitado las vestiduras sacerdotales y está poniéndose las ropas de venganza, dice, ¿no? En otros aspectos dice también las ropas de rey, ¿no? Ya está viniendo a recoger a su pueblo. Entonces, miren cómo la vida de Cristo se repite exactamente en nosotros también. Cristo vivió sin intercesor, sí. El pueblo de Dios va a llegar también a vivir sin intercesor. Hoy no es ese tiempo todavía, pero va a llegar. Entonces, ¿qué más va a pasar? Bueno, Cristo no tenía intercesor, Jesús no tenía intercesor. Satanás le tentó personalmente, personalmente. Eso jamás ha sucedido a ningún personaje en toda la historia bíblica. Nunca. Pero al pueblo de Dios sí le va a suceder exactamente lo mismo que le sucedió a Jesús. Tipo y antitipo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, así que eso quería subrayar un poco allí. Gracias. Sí, hermano Samuel, muchas gracias por eso. Efectivamente, la Escritura nos dice que Satanás mismo se manifestará al final. Tendremos que hacer frente directamente al enemigo de Dios, directamente. Y es por eso que el Señor está preparando un pueblo con una excelencia de carácter que nunca existió antes. Este pueblo debe deshacerse de su propio yo, definitivamente, definitivamente. Tiene que aparecer Cristo en su pueblo. Cuando Cristo aparezca en su pueblo, recién va a ser posible que Satanás sea vencido, no antes. La hermana Pamela había levantado su manito. Adelante, hermana Pamela. Sí, hermanito, no, lo que pasa es que
Perdón, como ay, otra vez, el hermano Nilsson. hermano Nilsson. No, está todo dicho con lo que dijo el hermano anterior, ¿verdad? Pero bueno, lo último para poder entenderlo es que Satanás va en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, torturar al pueblo de Dios. En este caso, si por la gracia y misericordia nosotros pasamos por ese tiempo, el cual queremos pasar, ¿no es cierto? Y nos estamos preparando para ello. Si no es así, el Señor nos llamará al descanso, pero yo le digo con mi hermano aquí en la iglesia, yo quiero pasar por ese tiempo, a pesar de que estoy todo enfermo, ¿no es cierto? Pero hay algunos hermanos que dicen, no, yo prefiero estar acostadito, estar durmiendo, que el Señor me lleve a la muerte. Bueno, pero cada uno elige, ¿no es cierto? Pero es para que, a ver de cuántos cristianos van a, como decimos aquí en Chile, vamos a tirar la toalla, ¿no es cierto? Él va a torturar, llevar a la cárcel, a ver si cuántos algunos, porque él no sabe, él tiene anotadito todos los pecados de nosotros, pero él no sabe si están perdonados o no. Por lo tanto, por eso que él acusa. Y no sé, y en aquel tiempo él va a hacer recordar, mira, si tú eras aquí, tú eras allá, y nosotros, Dios, sí, vamos a tratar de recordar, pero no lo vamos a recordar porque han estado perdonados. Por lo tanto, ¿no es cierto? Dice que Satanás va a torturar con ese fin, de ver cuántos, por decir más atrás, vuelven atrás. Pero ahí dice el Señor que ninguno lo va a hacer. Así que ojalá Dios quiera que estemos todos nosotros, hermanito. Amén. Eso sería. Totalmente de acuerdo, hermano. Muchas gracias. Hermano Pedro, había levantado su manito. Sí, hermano, voy a leerles un parrafito pequeño del espíritu de profecía, como para darle el sello a que nosotros podamos seguir adelante buscando el Señor y podamos seguir adelante en la transformación de nuestro carácter. Y está el mensaje selectos, tomo 2, página 38. Dice, cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. El cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, esto es para incentivarnos a todos a que sigamos adelante en la lucha, hermano, de que no echemos pie atrás. Gracias. Amén. Amén. Hermano Pedro, totalmente de acuerdo. Qué bonito esa cita. Qué importante, hermanos. Qué importante. Jamás lleguemos a pensar que porque recibimos el sello. Mire, entre paréntesis, me gustaría hacer una reflexión lógica también. Ustedes saben que no hay ninguna cita que diga que los sellados van a saber que están sellados. O sea, usted y yo, nadie de nosotros va a tener la posibilidad de decir, oh, ya estoy sellado. No, no, eso no va a suceder. No va a suceder. Usted no va a saber. De hecho, la hermana White dice que parte de la angustia de los escogidos será que ellos no sabrán, no van a saber que están sellados. Entonces, hermanos, miren, la lucha no se acaba. No se acaba hasta el final. Los hijos de Dios van a pelear, vamos a pelear hasta el final. El apóstol Pablo dice, hasta la sangre. Hasta la sangre. Hermanos, la victoria no es nuestra, es de Cristo. Pero Cristo desea que nosotros experimentemos esa victoria. Y esa experiencia de victoria nos va, entre comillas, a vacunar contra el pecado. No nos va a hacer impecables, pero sí nos va a hacer que quedemos como el que metió la mano en la jaula. Nunca más vamos a querer eso. Nunca más. El hermano Víctor en un momento tenía la mano levantada, yo pensaba que se le había quedado, pero tal vez la había levantado de nuevo. No sé, hermano Víctor, si se quedó con algo allí. No, estoy de acuerdo, completamente. Ok. Hermano Jairo, quizá un poquito allí agregar alguito más. Sí, hermano Samuel. Me gustaría citar Sofonías 3:12, y es interesante porque la respuesta está en el siguiente versículo también.
Bueno, en el tiempo de angustia de Jacob sabemos que se va a exigir hasta lo sumo del pueblo de Dios. Dice lo siguiente, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Interesantes palabras, ¿no? Aquí ya no hay riquezas, ya no hay, bueno, nada que te ate al mundo. Lo mismo que sucedió con Noé. Si Noé se hubiera guardado, no sé, una casita, algún terrenito, ¿qué hubiera pasado? Para nada hubiera servido. Más bien hubiera sido ocasión de arrepentimiento, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí. Bueno, recapitulando, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará, y aquí viene lo interesante, en el nombre de Jehová. Solamente Jehová es nuestra fortaleza. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hoy en día podríamos afirmar al 100% que hacemos esto? Pues no. Esta es la prueba final del pueblo de Dios. Esta es la prueba final. Confiar al 100% en Él. Y eso significa dejar absolutamente todo, y confiar en una promesa nada más. Esto es fe completamente, ¿no? En el nombre de Jehová nada más. Y ahora, ¿quién es este pueblo, este remanente? Bueno, el 13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. En otras palabras, este pueblo ya no peca, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por ello quería subrayar, ¿no? Finalmente, bueno, quizá un poco me adelanto, ¿no? A lo que vamos a estudiar más adelante. Hay tres etapas que el espíritu de profecía define en cuanto a la tentación de Cristo. Ahorita mismo ya no me acuerdo muy bien, está en Testimonios, no sé en cuál de los tomos, y también está en Consejos para la Iglesia y en otros, ¿no? Encontré lo siguiente. Está Perdón, también en... hermano, Bueno, perdón, hermano Samuel, una ajá, cosita, una cosita, mire, sí, hermano. discúlpeme que lo detenga así. Sí, sí, Mire, le comento, yo me tengo que retirar máximo 5 para las 1, ¿ya? ok, De aquí de Chile, listo. y me encantaría escuchar eso que va a decir ahora, pero creo que no vamos a alcanzar. No sé si me Bueno, ya disculpa. está muy bien. Está muy bien, Guárdelo, está por muy bien. favor, guárdelo Sí, y compártanoslo, porque usted dijo que se va a adelantar un poquito, así que cuando corresponda, ajá. preséntelo, no se olvide, déjelo anotadito por ahí, por favor. Muy bien, solamente le dejo el título, es acerca de las tentaciones de Cristo, nada Ok, más, ¿no? Las por tres favor, etapas. Bueno, por eso favor. queda anotado entonces ahí. Muchas gracias. Listo. Me gustaría por último darle el lugar a la hermana Carolina. Yo tenía un par de cositas más que decir, pero hermana Carolina, adelante. Sí, hermano, que Dios los bendiga. Soy su esposo. Ok. Yo no sé, quería pedir de favor si en el chat puedan colocar las citas de los que se ha leído ya para yo tener anotado acá porque estamos en un grupo también donde hay un pastor que no está de acuerdo con la salida del campo. No sé si no creerá en el hermano Elena G. de Huay y siempre apunta que hay que estar en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y se ha leído pasajes, pero ahora veo que estos pasajes son más explícitos, ¿no? Más contundentes. Y quisiera, si por favor en el chat podrían colocar los pasajes para donde el testimonio que se ha leído para anotarlo. Eso, hermano. Hermanos, entonces yo les encargo, por favor, a todos ustedes que están en el grupo de WhatsApp, por favor, las citas que se han copiado, cópianlas en el grupo de WhatsApp, si es posible, sobre todo con el tema de la salida al campo. Y bueno, la verdad, hermano, no sé cuál será su nombre, pero eh, yo me atrevo a decirle, a lo mejor tengo un gran prejuicio, pero me he dado cuenta de que las personas que desconocen la voluntad del Señor con respecto a eso, también desconocen el mensaje del Señor con respecto a muchas otras cosas. Por ejemplo, hoy día hemos hablado de la victoria del pueblo de Dios sobre el pecado. La mayoría de los teólogos que no comparten mensajes tan básicos como ese de la pluma inspirada, también tienen una mezcla de errores con respecto a estas otras cosas. Bueno, la verdad es bien difícil dar la batalla contra un líder que lamentablemente no está enseñando la verdad presente. Es difícil, pero creo que debemos hacerlo con humildad, con verdadero amor del Señor y sobre todo con la palabra del Señor, nunca con opiniones propias.
Es una sugerencia que hago con respecto a eso. Y mire, yo la única cita que puse con respecto a la salida al campo, se la comparto, está aquí, se la voy a copiar en el chat porque me voy a tener que ir y yo no tengo el WhatsApp, así es que no voy a poder ponerla en el WhatsApp. Así es que la voy a dejar en el Este chat. programa no queda grabado. Sí, bueno, aquí está entonces, esta cita es del librito De la ciudad al campo, ¿ok? Así es que, pero originalmente está aquí en Life Sketches de la hermana Elena White, se puede buscar con eso en internet y lo va a encontrar. Ahí lo envío entonces, ahí quedó pegado. Lo último que me gustaría decir, hermanos, me gustaría haber tenido más tiempo para hablar de esto porque esto es algo muy importante. Tal vez apartemos un ratito la próxima vez, no lo sé. Pero, hermanos, la oración, hermanos. Miren, yo anoté aquí en los comentarios los versículos 11, 26 y 27. Tienen comentarios sobre la importancia de la oración. Me gustaría leer solamente la cita que está respecto del versículo 11. Dice así, Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Mire lo que dice. Daniel oraba 3 veces al día. Y sin embargo, muchos de los que ejercen la profesión más exaltada no humillan sus almas en oración ante Dios ni siquiera una vez al día. ¿Qué nos está diciendo la hermana White entonces? ¿Qué debemos hacer en la oración? Humillar nuestras almas. La oración no es solo para pedirle cosas a Dios. La oración es para humillar nuestras almas. Mire lo que dice ahora. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado. Y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda, la hueste de Satanás se alarma. Pero, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo se alarma la hueste de Satanás? ¿Cuando oramos? No. Dice, cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda. Ojo, no es lo mismo hacer una oracioncita que acudir sinceramente a él en busca de ayuda. Y dice, cuando descuidamos la oración actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Y miren lo que dice al final, miren esta cita, hermanos. Hay una gran lucha sobre cada hombre. Los ángeles buenos y malos se esfuerzan. Y uno dice, ¿y por qué no ganan los ángeles buenos? Miren lo que dice ahora. Es el hombre mismo quien determina quién ganará. ¿Qué les parece, hermanos? El cielo tiene poder ilimitado. Ilimitado, hermanos. ¿Por qué no gana entonces? ¿Por qué no gana siempre en nuestras vidas? ¿Por qué? Dice la hermana White, es el hombre mismo quien determina quién ganará. En mi vida, obviamente, ¿no es cierto? No se está refiriendo a la historia del mundo, no. No en mi vida. Se está refiriendo a mi vida, obviamente. Hermanos, si usted no está obteniendo victoria en Cristo Jesús, no deje que Satanás le convenza de que es porque Dios no quiere. No, por favor, no permita que Satanás le convenza de eso. No le haga oraciones a Dios como, Señor, pero parece que tú no me escuchas, parece que tú no quieres. No, hermanos y hermanas. Es usted el que no quiere. Soy yo el que no quiero. Cuando no hay victoria en mi vida, el problema soy yo, no es Dios. Pero ¿cómo lo arreglo si yo quiero, pero no puedo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque oramos poco, hermanos. Porque no hablamos con Dios. Porque no somos sinceros con Él. Porque no nos pasamos un rato hablando con Él. Porque no le abrimos nuestro corazón. Hacemos oraciones cortitas, rápidas, al punto, así nomás. Sí, en el culto familiar sí, tienen que ser al punto, concisas, específicas. Bien, para no aburrir a los niños, para no aburrir a otras personas, sí. Pero las oraciones personales
Son momentos de abrirle el corazón a Cristo. Hermano y hermana, usted no se va a enamorar de Cristo si usted no conversa con Él. Largamente, distendidamente, en paz. Si usted no tiene la experiencia de recibir la paz de Cristo cada mañana, entonces usted no está teniendo una relación con Cristo. No la está teniendo. Hermanos, la victoria va a venir sobre aquellos que se hacen amigos de Cristo en oración. Y el hermano Samuel dijo algo bien importante. La verdadera fe, cuando se vuelva lo único. ¿Se acuerdan ustedes de esa visión que vio la hermana White? Cuando caminaban por un estrecho lugar, un desfiladero, a la orilla de un risco, donde se iban hiriendo los pies y los brazos al pasar por las rocas filosas, cuando finalmente tenían que sujetarse de un cordón rojo, y cuando finalmente tenían que colgarse de ese cordón, ¿se acuerdan? Ese cordón, hermanos, a mí no me cabe duda que representa la justicia de Cristo sola, sola, sin rastro de justicia propia. Y en ese momento, el hermano Jaime White se cuelga del cordón y se lanza hasta el otro lado del abismo y llega al paraíso. Hermanos, nosotros no vamos a salir de este mundo victoriosos si no nos colgamos plenamente de la preciosa sangre de Cristo. Que el Señor nos dé a través de la oración esa confianza, hermanos. Amén. Las experiencias van a ser valiosas, pero no sin oración. Amén. El Señor se haga nuestro amigo. Sí, sí sea. Que el Señor se haga nuestro amigo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo me tengo que despedir y que el Señor nos reúna otra vez, si es su voluntad, el próximo domingo a las 11 de la mañana. ¿Les parece? Feliz Amén, día. hermano. Feliz Muchas resto de gracias a día. todos. Para nosotros es Acuérdense de orar por nuestro país. Hoy día se decide algo bastante importante sobre la futura constitución chilena Amén, hermano. y que el Señor decida lo mejor. Hermano, disculpa, hermano Jairo, el link para poder ver nueva vez el programa de Hermano, hoy. hermano, se lo debo. En este momento no le puedo decir cómo, solo le puedo decir que se va a publicar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque yo lo estoy Perfecto, grabando perfecto. y lo voy a guardar el video, pero se va a publicar en el grupo de WhatsApp. Se lo voy a enviar, no sé, al hermano Hermano Waldo, Jairo, el ¿sí? derecho a la libertad Perfecto, religiosa está en gracias, Jairo. peligro. Sí, yo lo sé, hermano Víctor, pero también es cierto que hay tanta trampa legal aquí en este asunto que finalmente uno, miren, a mí me gusta mucho leer y investigar, pero la verdad es que es tan difícil poder determinar qué es lo mejor en este momento. Yo solamente estoy confiando en que el Señor nos ilumine y que el resultado sea lo que Él quiera. Así es que el Señor nos ayude, que Amén. el Señor nos ayude. Nos Amén. vemos. hasta luego, hasta el sábado, domingo. Bendiciones. Nos faltó una oración, al final. Hermano Nilsson, ¿nos podría dirigir una oración? Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos las gracias porque a través de su siervo, hermano Jairo, hemos podido analizar un poquito de Daniel y aprender también para nuestras vidas el ejemplo que él nos da de estar siempre en comunión diaria con usted, bendito Dios, que es la única manera en la cual nosotros vamos a poder ser transformados por la gracia de su Santo Espíritu y poder estar en pie cuando Jesús venga y si estamos en el descanso, poder ser levantados también en inmortalidad. Pedimos bendición por cada uno de los presentes, nuestra familia y por todo aquello que estamos orando, bendito Dios, porque también ellos tienen que conocer estas verdades. Gracias, bendito Dios, porque usted no los deja solos y porque a través también de nuestro hermanito Jairo estamos aprendiendo también estas verdades.
ayúdelo a él, ilumínelo, protéjalo en los demás trámites que tiene que hacer. Y a cada uno de nosotros. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas Hermano gracias. Jairo, no puedo, Gracias. tengo que decirlo en contra. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Linda semana. Que el Señor les Chao. bendiga. Hermano. Chao. Hermano, Gracias, en el hermano grupo de Jairo. WhatsApp Gracias, Bendiciones. hermano. quedó el link para el grupo. Feliz Bendiciones. semana. Ok, nos vemos. Chao, gracias, Jairo. Muchas gracias. Saludos de Costa Rica. Se ríe solita.